Esto es una escuela de filosofía y aquí todas las actividades que hacemos pues queremos que tengan un enfoque filosófico, es decir, que podamos aprender algo, que podamos reflexionar juntos, que podamos descubrir algo que a lo mejor no conocíamos y que podamos compartir experiencias que tengan pues un poquito de profundidad, que cada uno haya vivido, y todo ello pues a la luz de lo que nos enseñan, como siempre decimos, los grandes maestros: Sócrates, Platón, maestros egipcios, Aristóteles, Plotino, en fin, muchos de ellos, ¿no? Que aunque no están aquí, pero contamos con su presencia invisible. Bueno, a través de los libros y a través de las enseñanzas, etcétera. Hoy vamos a contar con la presencia figurada de una diosa. Y vamos a leer un fragmento cortito para dar comienzo al tema de la victoria. Un fragmento de una oración a Nike. Nike es la victoria. Nike es el nombre en griego de la victoria. De ahí viene luego la marca comercial, que en fin. Pero es un himno órfico, una especie de oración, que dice así: invoco a la poderosísima victoria, deseada por los mortales, porque todo lo dominas, y la noble gloria, rebosante de festiva alegría, de toda contienda, en ti se fundamenta. Como es un lenguaje así, hay que leerlo como 4 o 5 veces para entenderlo. Pero no os preocupéis, que yo os lo traduzco. Yo ya me lo he leído muchas veces. Dice: la poderosísima victoria es una diosa muy poderosa, es deseada por todos los mortales. Claro, todos deseamos la victoria en aquello en lo que nos embarcamos, ¿no? Dice: porque todo lo dominas, y la noble gloria que podemos encontrar en toda contienda, en todo proyecto, en toda batalla, en toda lucha, la noble gloria que podemos encontrar en ti se fundamenta. O sea, en conseguirte a ti. Entro en la lucha, entro en la batalla, entro en este proyecto. ¿Para qué? No para fracasar. Entro para obtener una victoria, o sea, para conseguir lo que quiero, ¿no? Pues eso es lo que está diciendo. Pero con palabras, vamos a decir que el contenido queda velado para que ningún patán que se acerque a leerlo pueda entenderlo y diga: no entiendo nada, y lo deje estar. Y solamente abra su contenido, abra su tesoro a aquel que se acerque con ánimo, pues, esforzado, vamos a decir, como nosotros. Bueno, luego al final tenemos otra oración que, si nos da tiempo, la leeremos también. Y bueno, vamos a plantear... La leeremos porque la ha escrito él. Bueno, no quería decirlo. Es un poema y lo ha escrito él, y entonces... Pero yo me gustaría que lo leyera Serena. Pero tú, por favor. No, al final, si vemos que la tertulia... Es que tú lo lees muy bien. Bueno, luego vemos. Vale. Bueno, entonces vamos a plantear el tema. Ya sabéis que al ser una tertulia, pues nosotros traemos unas cuantas ideas que hemos recogido, que nos parecen muy interesantes y con las que nosotros, pues diríamos que congeniamos. Pero esto está abierto a que cualquiera pues exponga lo que piensa y plantee sus reflexiones. Esto le da riqueza a la tertulia. Entonces, el título, ya solo el título, nos está diciendo algo. Camino a. Camino a implica una actitud activa.
frente a una actitud pasiva, inerte, donde uno ve pasar la vida, pues caminar hacia algo, ¿no? Caminar hacia algo quiere decir voy a por esto, voy a lanzarme a por este proyecto, voy a lanzarme a por esta aventura, voy a lanzarme a por algo, ¿no? Una cosa activa. ¿Y cuál es la finalidad? Pues nada menos que la victoria. Claro, ahora de los que somos aquí, cada uno seguramente daría una visión o una definición de victoria. Por eso nosotros hemos ido recogiendo también alguna para traerla. Y sigo, ¿no? Bueno, yo quería decir simplemente que nos vamos a basar en un libro que se llama Camino a la Victoria, y por eso lo hemos puesto como título de esta charla, para deciros que muchas de estas ideas que vamos a ver están recogidas en este pequeño libro, que este pequeño libro fue escrito por la directora internacional de Nueva Acrópolis. Entonces ella, entre los muchos libros que ha escrito, nos dejó este, que es Camino a la Victoria. Es una auténtica joya, sí. Una auténtica joya. Y que tal vez en este libro, solo en los apartados que hay, pues ya nos va diciendo algunos de los temas que están relacionados con la victoria. Porque uno de los apartados es sobre el heroísmo, el héroe, y otro es sobre los miedos, sobre el miedo, y otro sobre el valor. Entonces, tanto el sentido de heroísmo como los miedos que uno tiene que enfrentar cuando quiere conseguir una victoria, y como el valor que tiene que desarrollar para poder llegar a esa victoria. Entonces serían como tres apartados que están ahí muy definidos y que confluyen en todo este tema. Entonces, para que ya vayamos pensando sobre estas ideas. Hemos traído un esquema que más o menos puede ser el esqueleto de esta tertulia. Primero habría que diferenciar entre éxito y victoria, porque no es lo mismo, Luego podríamos hablar de el prototipo del héroe, porque el héroe es como ese modelo que nos han dejado las tradiciones, los mitos, modelo, arquetipo, que es un ejemplo de lo que un ser humano podría seguir los pasos del héroe, porque todos nosotros somos, en el fondo de nuestro corazón, tenemos ese germen de héroe. Lo que pasa es que a veces lo tenemos dormido y por las circunstancias de la vida, pues a lo mejor nunca despierta. Pero estos mitos ya se encargan de tocar determinados resortes en el ánimo nuestro para que se despierte el héroe en nosotros. Entonces ahí hablaremos un poco de qué es un héroe y qué pruebas tiene que pasar. Luego podríamos ver qué factores dificultan a nosotros el camino hacia la victoria. Todos queremos conseguir alguna victoria. ¿Qué factores nos entorpecen en esa búsqueda de la victoria? Y luego, ¿qué factores favorecen el camino a la victoria? Y entre todo esto hablaremos un poco del miedo. Y hablaremos también un poco de la divinidad, victoria. A ver qué representa, qué simboliza y por qué una cosa es la victoria y otra es el éxito, pues cuando consigues un plan mundano, un proyecto de... Bueno, pero ya lo puedes explicar, ¿no? Vamos. Explícalo. Lo primero... o vamos a abrir... ¿Pero no podemos decir nada? Sí. Venga, ya puedes hablar. Es que, cuando has dicho, es genial porque me ha dado para reflexionar un montón de cosas, ¿no? Al principio, cuando has dicho lo de emprender una acción, sí, con el objetivo de tener una victoria. Claro. Entonces, claro, eso me ha venido a todo el tema de la competitividad, sí,
esto de que lo importante es participar, no ganar, ¿no? Entonces, he hilado que realmente el hecho de emprender de esa acción ya es una victoria en sí misma. Porque ahí ya has quitado el miedo, la pereza, los esquemas, ¿sabes? Alguna acción nueva que te puede llevar a algo diferente. Ya es una victoria en sí. Yo introduciría una partícula, una sílaba que cambia lo que tú has dicho. Lo importante no es ganar, sino participar. No. Lo importante es ganarme. Ahí está la clave. Participar, sí, está bien, claro, hay que participar. Pero de cada participación puedo obtener una victoria, no contra nadie, contra mí. Por eso tengo que ganarme. Ganarme significa superarme. Entonces, es ir un poquito más allá, porque participar es muy interesante. Entre la pasividad de no participar y participar, primer paso, participar. Pero ya que participo, voy a ver si puedo superarme a mí en algo. No tiene por qué ser deportivo, puede ser cualquier otra cosa. Supongamos que yo soy una persona poco sociable, ¿no? Por mi carácter. Bueno, pues yo voy a participar en X evento, voy a forzarme un poquito a ser sociable con alguna gente. Voy a romperme mi esquema y voy a tratar de superarme. Ya que aprovecho esta oportunidad de participar, y ahí está mi pequeña batalla. Y puede estar mi pequeña victoria, pequeña o grande. Entonces, la vida nos va ofreciendo múltiples oportunidades para obtener pequeñas victorias. Y como veis, no he hablado de vencer a nadie. Por eso, la victoria y el éxito en los negocios, el éxito social, es un poco diferente a la victoria. Bueno, el héroe... La palabra héroe es muy curioso porque nosotros, en la mitología es ese ser intermedio entre los seres humanos y los dioses, porque es hijo de un mortal y una diosa, o de un dios y una mortal. Es decir, que es... Como Aquiles. Efectivamente, ¿no? Como Aquiles, por ejemplo. Entonces, quiere decir, así a nivel simbólico, que estamos hablando de un ser humano que como que está queriendo acercarse a los dioses y queriendo trascender su condición humana. Lo interesante a nivel etimológico es de dónde viene esa palabra en griego. Esa palabra la va a explicar Platón en el libro Crátilo, que es un diálogo que habla sobre la etimología de las palabras y bueno, que es muy interesante a nivel filológico. Y entonces dice que la palabra héroe viene de eros, es decir, de amor, del dios del amor. Y que eso lo que significa es que el héroe es aquel que se mueve por amor, es decir, que está haciendo lo que hace por amor a los demás, por ese inegoísmo. Entonces, sabéis que todos los héroes de cómic se dedican a luchar por otros, a cuidar a los débiles, a todo. O sea, es como alguien que está como dedicado a esa labor inegoísta, ¿no? De ayuda a los demás. Y que además nos impactan precisamente por eso, ¿no? Por esa capacidad de salir de su esfera de lo egocéntrico y ser como prototipos de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Así a gran escala, ¿no? Entre los que sufren y los que oprimen a los que sufren, no sé, todos los cómics que a los niños les gustan tanto, pues son esquemas básicos entre el bien y el mal, ¿no? O sea, ese que se dedica a eliminar el mal y a traer el bien, ¿no? Bueno, y todo héroe, ya
como ha dicho Isabel, tiene una doble naturaleza, ¿no? Divina y terrestre o mortal, ¿no? Humana y divina. Hemos dicho que el héroe es un prototipo y que el héroe eres tú. Por lo tanto, nos está diciendo, para empezar, tú tienes una parte humana y una parte divina. Todo el recorrido del héroe a través de múltiples pruebas le llevan a poder despertar la parte divina que tiene y dominar la parte humana. La consecución de esta aventura, o el llegar al final de esta aventura, le hace obtener la victoria. ¿Pero qué victoria? La victoria sobre su naturaleza mortal y el despertar o el ser consciente de su naturaleza divina. Como los héroes son arquetipos, nos está diciendo, el ser humano en la vida, dado que es un héroe en potencia, su principal finalidad es poder despertar la parte divina que hay en él y dominar la parte humana, la parte pasional, la parte concupiscible, como diría Platón. ¿Y cómo se hace? Pues a través de las múltiples actividades, trabajos, relaciones humanas, o sea, a través de lo que estamos viviendo en nuestra vida, que eso es el campo de entrenamiento. El héroe, o sea, nosotros vamos a tratar de, en cada cosa que se me ponga por el camino, aunque sea una venta, como dice Pedro, pues una venta puede ser hecha de manera que yo quiero ganar, pero no quiero perjudicar a nadie, no quiero engañar a nadie, quiero, a través de una venta, que es mi trabajo, quiero poder beneficiar a esta persona que busca lo que yo tengo. Pues yo se lo vendo y los dos ganamos. Eso es legítimo. Otra cosa es que yo quiera vender a cualquier precio y me esconda alguna mentirijilla, en fin, alguna cosa, y yo gane, pero a costa de algo no muy, en fin, no muy claro, ¿no? Entonces, el arquetipo del héroe nos está diciendo, la vida ya se va a encargar de presentarte múltiples pruebas, dificultades, situaciones de incertidumbre, o sea, toda clase de cosas que son las que todos los días vivimos. Todos vivimos. Pero a lo mejor no hemos pensado, digo yo, a lo mejor no hemos pensado que esa situación que se me ha presentado delante, que me fastidia mucho, pues en realidad es una prueba que el destino me ha puesto a mí, que soy un héroe pequeñito, pero que a través de esa prueba yo voy a crecer. Y esa es mi pequeña victoria, crecer. Y si un día, como tengo un mal genio que no me aguanta nadie, un día me doy cuenta que ahuyento a las personas con mi mal genio, me puedo proponer un plan de trabajo conmigo. Voy a trabajar conmigo y tengo que conseguir una pequeña victoria, y es controlar mi mal humor, mi mal carácter. Ya tengo ahí una prueba. No me la ha puesto el destino, me la he puesto yo. Pero el héroe no espera a que el destino le ponga las pruebas. Sabéis que el héroe sale a buscar las pruebas. ¿No? Y el héroe sabe que va a buscar pruebas. Y nosotros también podríamos hacerlo. De manera que el tipo de victorias que vamos a conseguir son las victorias, diríamos, que aparecen en todas las civilizaciones. O sea, el tipo de
victoria es ese, no una victoria deportiva, aunque una victoria deportiva vivida de esta manera puede convertirse en una victoria interior, independientemente de que gane la carrera o no la gane. Qué bonito, ¿eh? Bueno, digo qué bonito porque en esto de las carreras ella y yo somos grandes campeones. No. Hemos conseguido la gloria, no las medallas, pero la gloria. No, sabéis que tenemos actividades deportivas también y que en Valencia, que es de donde venimos, hemos intervenido en infinidad de carreras y hemos obtenido infinidad de gloria. Hemos obtenido entusiasmo. Y entonces conocemos eso de correr con alguien, de no ganar y de quedar tan satisfecho, de pensar que lo has dado todo y luego lanzarte a los brazos del que ha ganado y felicitarle y él que te felicite a ti por el gran trabajo que hemos hecho. Aunque, y esto lo digo con la boca pequeña, hemos ganado muchas veces también. Quiero decir que el tema de la victoria se puede aplicar a cualquier cosa. En el libro, para no diversificarlo en muchos tipos de cosas, se centra en las victorias sobre uno mismo, que es la gran victoria, que es la victoria a la que aspiran todos los héroes. Cuando luchan por la humanidad, previamente han tenido que luchar consigo mismos y vencer sus dragones interiores. Solo después salen a combatir contra los dragones exteriores. Pero las primeras pruebas de todos los héroes son pruebas para ellos superar sus monstruos internos. Hablando de los prototipos, en general, nosotros que estamos en una sociedad donde muchas veces tiramos abajo muchas figuras históricas, ¿no? Que podrían ser como prohombres y las hemos tirado abajo, sin embargo, seguimos necesitando esas figuras referentes, ¿eh? Y las hemos trasladado muchas veces al campo de lo deportivo y entonces tenemos a Rafa Nadal, que todo el mundo dice, cómo ha ganado, o cualquier otro que no, yo no sé mucho de deportes, pero puedo hablar de esos grandes deportistas que uno siempre tiene en mente como que han hecho grandes cosas porque han pasado de un estado en donde no eran nadie, ¿no? a un estado en donde han ganado contra uno, contra otro, han tenido una constancia y representan muchas cosas que en ese camino han ido adquiriendo, ¿no? Con cada uno de esos triunfos. Y es verdad que es como que lo que nos gusta, cada uno de nosotros podríamos decir lo que le gusta de esos deportistas, ¿no? Siempre hay algo por lo que uno los valora, por su saber perder, por su resistencia ante los momentos difíciles, por su genialidad, por su inteligencia, por muchas cosas que son eso que hay que poner en juego para mejorar, ¿eh? Entonces, como que ellos representan un estado en donde ha habido una mejora y nosotros vemos la mejora, y por eso nos encantan las historias en donde ese deportista ha empezado de muy atrás y tenía muy pocas condiciones, unos entornos sociales deprimidos, un no sé qué, y si encima ha llegado arriba todavía es como más, y uno lo valora como muchísimo más, ¿no? Porque es como que estás viendo el salto que ha dado en su vida, ¿no? El esfuerzo, el sobreesfuerzo que ha ido haciendo. Entonces eso también nos marca que eso es un referente para nosotros, que entendemos que en la vida estamos como para que haya una etapa de donde venimos y una etapa donde llegamos, y que tiene que haber un poquito de evolución en nuestra vida, ¿no? Y cuando tenemos un referente, un prototipo de alguien que lo ha sido o que lo está haciendo, pues entonces es como el lugar donde mirarnos, o la persona donde mirarnos. Y yo quería enlazarlo con otra cosa, y es que
hay preguntas de la filosofía que son así como muy profundas, como el sentido de la vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues el sentido de la vida es una dirección hacia donde vamos, o sea, es cuál es la dirección en la que voy. Y entonces esa dirección en la que voy pues está marcada por esos procesos de mejora. O sea, no es el sentido de la vida de saber qué hago aquí, pero sí en qué dirección voy. Y en qué dirección voy la van marcando esos referentes mentales que uno tiene siempre, como, aunque no se lo diga, pero que los tiene ahí, o sea, que son los que le impactan. Nosotros, por ejemplo, podemos estar con una persona y nos dice: me he pasado, yo qué sé, 2 semanas en las Bahamas, en las playas y de discotecas y de fiestas, y decimos: ah, qué bien, pero esa persona no nos impacta. Ahora, alguien nos dice: mira, hice un trekking a los Himalayas, tuve un proceso de congelación, pero estuve 10 días a 10 horas del día y estuve a -5 grados y aún así con ventisca, no sé qué, continué. Y eso a uno le impacta porque ha visto ahí como un esfuerzo, una transformación. No es un ocio en donde yo no hago nada, me divierto, estoy ahí, pero no ha habido ningún cambio. Ahora, una persona que ha hecho un esfuerzo y que tú has visto ese proceso, eso te impacta porque inconscientemente es como si fuese un modelo, ¿no? Como si fuese una guía para tu vida. Hay una enseñanza tibetana que dice: busca al guerrero y deja que pelee en ti. O sea, busca al guerrero dentro de ti mismo y deja que pelee en ti. Todos tenemos un alma luchadora dentro. Un Marte. Y dice, un Marte, sí. Y dice: si germina en nosotros, en nuestra conciencia, el sentido de batalla y de que hay un guerrero dentro, yo voy a enfrentar las circunstancias de la vida con un ánimo de lucha, persiguiendo la victoria. Y aquí dice: la primera victoria es la consideración de que dentro de mí hay un luchador. Eso ya es una primera victoria. Porque si concibo que en mí hay un luchador, ¿no? Busca al guerrero y deja que pelee en ti. Si concibo que está dentro de mí, aunque sea muy pequeñito, un guerrero va a luchar. Y cuando se me presente delante una circunstancia difícil, el alma de guerrero va a salir. Y me va a llevar a luchar, y me va a llevar a esforzarme, a superar cosas, y por tanto a obtener estados de conciencia, estados del alma, de victoria. Ahora, si yo no concibo que dentro de mí hay un alma luchadora, pues es posible que ante las circunstancias difíciles yo quiera irme corriendo, porque no quiero luchar. Esto está... Cuéntales lo de Arjuna. Bueno, esto lo estudiamos nosotros en nuestros cursos, y aquí tenemos a algunos que ya lo han escuchado, pero dentro del hinduismo hay un libro que es muy famoso, que es el Mahabharata, y dentro de ese hay un capítulo que se llama el Bhagavad Gita, que habla de una guerra, ¿no? Y en esa guerra está luchando un personaje que es Arjuna. Entonces Arjuna es un símbolo de cada uno de nosotros, y de cómo el ser humano tiene que enfrentar dentro de sí mismo esa lucha contra todas sus sombras, que diría Jung, o contra toda esa parte oscura que tiene. Entonces es como que tenemos como un campo de batalla interior en donde se está generando una lucha y donde el ser humano tiene que enfrentar lo que va pasando, Entonces es verdad que hay una realidad externa, hay unas circunstancias que están sucediendo,
pero sobre todo hay una realidad interna, y en esa realidad interna nosotros tenemos que conseguir algunos valores que no tenemos, desarrollar una serie de capacidades, de valores, y muchas veces esa es la guerra, conseguir que se desarrollen, que puedan crecer y que puedan como parar algunas de esas malas reacciones que nosotros tenemos, de manera igual natural. Entonces esa es una de las mayores guerras, que en la filosofía siempre se habla del autocontrol, de la autarquía, como ese proceso de dominio del ser humano sobre sus propias pasiones, sobre sus elementos más instintivos, que sería lo que nos estaría acercando a ese aspecto más divino. ¿Y cuál es el resultado de esa lucha? Pues el resultado de esa lucha, como decía José, son estados de conciencia. Nosotros, hay muchas realidades, hay muchos mundos, pero todos están en este, ¿no? Eso significa que nosotros vemos las cosas, pero no todos vemos lo mismo, porque cada uno está en un estado interno diferente, y entonces hay gente que solo va a ver lo material, o el beneficio que puedo sacar, y otros van a ver otras cosas, y en función de cómo estamos nosotros, eso es lo que vamos a percibir. Entonces, cuando uno lucha, cuando considera que la vida es enfrentar las cosas y superarlas, no solo enfrentarlas, sino la inteligencia para sortear las pruebas, para encontrar la resolución de los conflictos, pues entonces va generando un estado diferente de conciencia. Eso muchas veces se traduce como madurez, como serenidad, como muchas cosas, pero que es como un estado de placidez interior, ¿no? O lo que llamaban ataraxia, una imperturbabilidad, una sensación de que uno tiene el control de sus propios estados internos, una capacidad de ver en profundidad la vida, muchas cosas que serían ese fruto de la victoria, más que te den la medalla de oro, que te den 100.000 euros de premio, o que yo que sé, cualquier cosa que sea material. Hay otra serie de retribuciones que tiene el enfrentar la lucha, como decíamos, ¿no? Que a veces no es siquiera ganar, es enfrentar la lucha, es ser capaz de que ante el monstruo no salir corriendo, ante esas cosas que nos dan tanto miedo, el poder tener como aplomo para decir, venga, no pasa nada, me mantengo aquí, le miro a la cara. Entonces, si somos capaces a veces de mirar a la cara a nuestros grandes monstruos, eso ya es un crecimiento interior, porque muchos de esos monstruos, cuando los miras, se desvanecen. ¿Os acordáis del Quijote? Que decía, va luchando, ¿no? Y se enfrenta a los molinos, y entonces va Sancho y le dice, pero señor, que no le dije ya que eso no eran gigantes, que eran molinos. Y entonces Sancho le dice, el Quijote le dice a Sancho, no, Sancho, lo que tú no sabes es que hay gigantes que cuando los arremetes se convierten en molinos de viento. O sea, cuando tú los grandes monstruos los arremetes, entonces no son ya monstruos, se han convertido en una pared de papel que enseguida la traspasas, porque te has atrevido, porque has dado ese paso, porque te has enfrentado. Hay una idea muy bonita que es la siguiente: el héroe tiene algún tipo de escudo o protección con la que se enfrenta a las pruebas. A veces es visible, a veces no es visible, y la idea del escudo es una idea muy interesante, porque nosotros podemos tener un escudo también. No es un escudo visible. Sabéis que en la Edad Media las armas del caballero, todas tenían las armas, la coraza, el escudo, todo tenía su simbolismo. El escudo del caballero representaba la virtud. O sea, ¿con qué se protege el caballero? Con la virtud. El escudo del que nos
nos está hablando aquí en el libro, es un escudo hecho de buenos sentimientos, de ideas claras y buenas, de acciones justas, de una vida ordenada. O sea, las victorias que uno ha ido consiguiendo sobre la marcha, pequeñas victorias sobre sí mismo, todo eso va a conformar un escudo que le va a proteger contra situaciones, monstruos, circunstancias que tienen vibraciones monstruosas. Las vibraciones monstruosas no pueden atravesar un escudo sutil hecho de virtud, porque la virtud tiene una vibración tan fina, tan sutil, tan cerrada, que las vibraciones brutales no pueden penetrar. De manera que nosotros podemos tener nuestro propio escudo, como para que las circunstancias insensatas que nos rodean todos los días no nos afecten en el alma. No quiere decir que no nos enteremos, pero que no nos afecten, como para que podamos seguir nuestro camino aunque vayamos solos, porque ya aparecerá la idea de que todo el mundo hace esto y yo soy el único tonto que está queriendo dominarme, ¿no? Y a veces uno se enfrenta contra esa soledad porque ve que todo el mundo va en contra, y eso a uno le hace dudar de si estaré haciendo bien las cosas Entonces, para que no nos afecte tanto los medios de comunicación, las opiniones generalizadas que fluctúan por el ambiente, la locura generalizada, el desorden y el caos mental que reina por doquier, tenemos que tener algún tipo de escudo, y hay que fabricárselo, y esta es la manera que nos propone en el libro. Yo quería añadir una idea, como hemos estado ahí diferenciando éxito con victoria, quería traer la gloria, que la habíamos dicho así de broma, pero el estado de gloria, porque es algo que consigue un héroe, ¿no? Y la gloria no es un estado de placer, ¿eh? Nosotros en general pensamos, bueno, si consigo la victoria, lo que consigo es el placer y lo que me evito es el dolor, ¿no? He salido de ese estado de dolor y he llegado al placer. Pero el estado de gloria no tiene que ver exactamente con el placer o con el dolor, es algo diferente, porque muchas veces, por ejemplo, hablaba Pedro de la media maratón, ¿no? Alguien que hace una maratón, pues cuando llega a la meta puede llegar roto de dolor, sin embargo, o sea, y puede estar sufriendo mucho, pero la sensación de gloria, la sensación de haber hecho algo que te produce satisfacción puede ser muy grande, ¿no? Por esa victoria. Entonces, muchas veces nosotros estamos buscando, más que una victoria, estamos buscando un estado de confort o de placer, ¿no? Pero que no es exactamente el mismo estado de conciencia. Y cuando alguien supera algo, lo que se produce cuando ha habido una lucha muy intensa es un estado de conciencia que podríamos asimilar a la gloria, a algo de mucha satisfacción. Para no confundir y mantener lo que es la idea de la victoria, cuando hay mala intención, lo que obtienes no puede ser victoria, es otra cosa. ¿Por qué? Pues porque puede ser éxito, tal vez, ¿no? Pero puede ser algún tipo de éxito personal, algo interesado, pero no es un estado del alma que conseguimos cuando ponemos en juego todas nuestras fuerzas y nuestra mejor intención, como tú has dicho. Ya no sería victoria. Entonces, por eso la victoria se divinizó, ¿no? Divinizar una virtud o un valor es como ponerlo como arquetipo, algo completamente
limpio, un ideal a alcanzar. Entonces, ya el ser humano, porque somos así, ya nos encargamos con esta mente retorcida que a veces tenemos de torcer las cosas hasta las cosas arquetípicas. Pero no estaría bien hecho, ni nos dejaría un buen estado anímico cuando torcemos las cosas aparentando que conseguimos una victoria cuando en el fondo es un interés. Entonces, todo eso, cuando tenemos reflexión, cuando nos podemos mirar dentro, uno se puede dar cuenta de sus intenciones y de si busco un beneficio o si de verdad me estoy esforzando para superar alguna cosa. Lo que esta enseñanza quiere es que uno se adentre en una lucha moral, o sea, una lucha contra sí mismo, y cada pasito que pueda dar va a obtener una victoria, aunque sea pequeña, pero esas victorias se van sumando, no son pasajeras, se van sumando porque son escaloncitos de superación que he conseguido subir, de manera que voy avanzando como avanza el héroe, y llegará un momento en que mi estado de conciencia habrá adquirido una elevación desde la cual casi podré tocar o por lo menos percibir mi estado o mi parte celeste, como decíamos antes, y seguramente se despierte en mi mundo interior esa capacidad de percibir lo celeste, lo espiritual, lo elevado, cosa que mientras estamos en lo cotidiano, lo celeste, lo elevado nos suena a cosa lejana, pero hay un camino, y ese camino me confirmaría que tenemos doble naturaleza. No se puede demostrar, hay que vivirlo. Eso es porque también lo que tenemos como modelos sociales está igual, herencia norteamericana es el triunfador y el perdedor, ¿no? La figura de quién es un triunfador y quién es un perdedor. Y entonces ese triunfador está asociado con el éxito social, con el dinero, con todo lo que tenemos, no con todo lo que somos, sino con lo que adquirimos y tenemos, ¿no? Como si eso que tenemos fuese lo que nos representa. Y entonces tal vez hemos equivocado un poco la línea de buscar la victoria o buscar nuestro sentido de la vida en la búsqueda de cosas personales como para intentar demostrarle a los demás que somos mejores o que hemos tenido más éxito o algo así, ¿no? Pero si uno mira muchas veces las historias o las vidas de los grandes personajes multimillonarios, pues muchas veces todo eso de lo que se han rodeado, que eran los grandes éxitos de su vida, han sido los que los han condenado a una vida muy triste, ¿no? O sea, que no han sabido gestionar todo eso que tenían. Entonces, al final, a lo que vamos es que se trata de nuestra capacidad de aprender a vivir, no tanto de qué tenemos, sino de qué somos o qué valores desarrollamos, ¿no? Y cómo sabemos aceptar o comprender o disfrutar de todo lo que la vida nos trae. Otra idea creo que muy interesante es la del sacrificio, palabra que gusta poco porque nadie le gusta sacrificarse. Dice: el sacrificio que lleva a la victoria tiene mucho de purificación, y entendemos el sacrificio como un sacro oficio, un oficio sagrado, que cuesta, pero que tiene mucho de purificación. O sea, nos limpia de todo eso que nos impide construir un buen escudo. Pues el sacrificio nos limpia de escorias emocionales, escorias morales, escorias mentales,
De manera que vamos construyendo también nuestro guerrero interior y lo vamos fortaleciendo con el sacrificio, con el sagrado oficio. Interesante, ¿eh? Sí, sí. Un ejemplo que a mí se me viene es el de poder subir un volcán, que es algo que a mí me gusta mucho. Y cuando uno va en el ascenso... ¿Subir a un volcán? ¡A un volcán! ¡Wow! Y es que en Guatemala tenemos más de 30 volcanes. Ah, bueno. Ya lo saca. Porque mantengo por eso. Y uno cuando va subiendo siente ese dolor, siente mucho frío, siente el viento, tiene muchísimas molestias, incomodidades, tiene muchas ideas negativas, tiene muchas dudas. Y uno va teniendo, si uno va poniendo atención, va teniendo pequeñas victorias sobre uno mismo en ese ascenso. Y normalmente uno trata de coincidir el ascenso para llegar a la cumbre en un momento especial, puede ser el atardecer o el amanecer, y llegar a la cumbre y poder ver ese escenario que es indescriptible, que uno no lo pudiera sentir así si uno lo sube en un ascensor o en un helicóptero. No tendría ningún sentido. Entonces todo ese esfuerzo se traduce finalmente en esa sensación de victoria, que es impresionante. Qué bonita sensación, ¿no? Pero hay que ganarse ese estado con el sacrificio y el esfuerzo previo. Una anécdota, ¿me dejas contar una anécdota? Sí. Hace ya tiempo no subimos a un volcán, pero atravesamos en un recorrido el desierto del Sáhara. Ella y yo y otra gente de la escuela de Nueva Acrópolis. En pleno agosto, después de muchos kilómetros bajo un sol insoportable, llegamos a un oasis. Eso que sale en las películas, allá, ¿es un oasis o es un espejismo? Y todos, ojalá sea un oasis porque no puedo más, ¿no? Medio muertos. Era un oasis. Total, que llegamos allí y claro, en medio de la nada, un punto verde que a medida nos acercamos se va agrandando, y había agua, y había palmeras, y había verde, y eso era un estado, pues supongo que parecido a subir a un volcán y en el atardecer ver todo aquello. Pero cuando estábamos en el disfrute de ese momento tan maravilloso, viene un 4x4 con turistas. ¡Pum! Bajan, pla, 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 bajan allí, van a un sitio, se toman unas Coca-Colas, ¡wow! ¡Qué bonito! Están allí 15 minutos, se meten en el 4x4 y ¡bum! Y se van. ¿Creéis que habrían podido vivir algo del maravilloso momento de llegar allí después del sacrificio? Pues en cada cosa que nos presenta la vida, aunque no siempre son volcanes ni desiertos, la vida nos presenta pequeñas pruebas que podemos enfrentarlas con este espíritu. De manera que cuando conseguimos ese pequeño logro de superarlo, luego viene la gloria, luego viene la victoria, viene el estado del alma tan maravilloso que ¿cómo no va a ser maravilloso? Sí, es una diosa aleteando en nuestro corazón. ¿Qué cosa? Me gusta más Eva, Bueno, Es que es un poco raro. bueno, pues Tu poema, digo, un trocito solo, es un poco largo. Es que es un poco largo, un trocito. Se puso a escribir y no tenía final, esta vez. Vamos de Leica. Bueno, es oración a Nike. A ver. Dice: Nike, poderosa deidad rectora de los éxitos en la contienda, inspiradora de esfuerzos constantes para alcanzarte, diosa alada que desde el Olimpo donde habitas trazas con la estela de tu vuelo un sendero vertical para nuestra conciencia. Desde la palma de la mano del Padre Zeus, donde te muestras a nuestra mirada,
enciendes nuestro anhelo de tu compañía. Brillas en el oro del triunfo y en el hierro que golpea la dificultad. Tus destellos son tan poderosos en la cabeza que recibe el laurel como en el corazón que se levanta tras la caída. Acompañas al sol frente a las tinieblas y a la semilla en las profundidades. Desde la diestra de la diosa Atenea, reclamas a nuestra alma el ímpetu en la lucha moral, la más meritoria de las luchas, y nos otorgas tu beneplácito ante cada conquista de nuestro ser interior. Grande es el dolor que padecen los cuerpos cuando sufren, pero no menos lo es el de las almas que rehuyen el combate. No permitas que nuestro frágil entendimiento confunda los reflejos pasajeros del éxito con la estabilidad de tus dones fecundos y duraderos. Y sigue, y sigue.